Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hoy vamos a estar estudiando el Apocalipsis capítulo 11, hermanos. Un capítulo lleno de muchas profecías, mucha información, incluso muchas de las cosas que estamos viendo cumpliéndose hoy, o más bien, estamos viendo cómo las cosas que están pasando ahorita políticamente, cómo eso nos está posicionando, ver las profecías cumplidas de este hermoso capítulo. Si están al día con nosotros, hermanos, abren su Biblia, algo con que escribir, agárrense un cafecito porque este estudio se va a poner buenísimo. Este va a ser uno de mis más favoritos que he estudiado. Pero si no están al día con nosotros, pueden ir a Casas del Rey San Jacinto en YouTube. Ahí tenemos a todos los estudios. Nos hemos ido versículo por versículo, capítulo por capítulo de todo el libro de Apocalipsis. Si no están con nosotros, vayan y lo búscanlo en YouTube. Pero si están al día, saquen su Biblia, algo con que escribir, un cafecito o un té, porque este estudio se va a poner bueno. Vayan a Apocalipsis 11. Vamos a leer juntos Apocalipsis 11, versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y lo que adoran en él. Hermanos, esto implica de algo muy hermoso, algo poderoso, algo asombroso, algo increíble. Que el templo del Señor, ese templo que Dios le puso en el corazón a David, ese templo que su hijo pudo construir, ese templo que fue destruido en el 70, en el año 70, vemos aquí que proféticamente va a ser construido de nuevo. Vamos a irnos un poco de la historia para que entiendan el poder de estos siguientes dos versículos. Tenemos que entender la historia. Entonces, quiero que entiendan que el templo fue destruido por los romanos en el año 70. Y después de ahí, los musulmanes tomaron control sobre Roma. Sobre Jerusalén. Entonces ellos derrotaron a Roma, derrotaron a los romanos, quitaron el control y los musulmanes tomaron control de Israel y especialmente Jerusalén. Pero en el año 1099, los cruzadores de Inglaterra y de Europa tomaron control de Jerusalén. Y por casi 500 años ellos reinaron, ellos habitaron y dejaron que los cristianos habiten en paz. Dejaron que los judíos habiten en paz y también los musulmanes que habiten en paz en Jerusalén. Y los tres grupos o tres religiones compartían a Jerusalén por casi 500 años. Pero después vemos que de nuevo perdieron control los cruzadores, los cristianos perdieron control a Islam, los musulmanes de nuevo. Y les recomiendo, hermanos, hay una película que explica esto mucho más profundo. La película sí tiene violencia, pero no tiene sexo, no tiene nada que es gráfico, pero para los niños pequeños quizá no es una película buena para que vean, pero los adultos pueden buscar esta película. Se llama Kingdom of Heaven, el reino de Dios en español, Kingdom of Heaven. Es una película muy buena. La historia que sigue la película es fantasía, pero históricamente es como la película Titanic, ¿no? Todo lo que pasó en la Titanic fue real en esa película, pero la historia era fantasía. Igual con Kingdom of Heaven. Es dirigida por Ridley Scott, que era un increíble director y tiene buenos actores en esta película. Y aunque la historia es fantasía, de todos modos, toda la historia y todo lo que aprendes y todo el conflicto que ha habido entre los musulmanes, entre los cristianos, entre los judíos, es bien explicado en esta película que se llama Kingdom of Heaven, el reino de Dios, dirigida por Ridley Scott. Búscala, se la recomiendo, hermanos, y van a entender todo lo que estamos explicando ahorita. Entonces, después que los cruzadores perdieron control de Jerusalén, en el año 600, vemos que vemos un hombre que construyó lo que llamamos el Domo de la Roca. A los que han tenido el privilegio de visitar Israel, quizá lo vieron en persona. Y ese templo es dedicado a Mohammed, el profeta de ellos. Que ellos dicen que de esa roca
a Muhammad descendió al cielo. Entonces es un lugar muy sagrado para los de Islam. Entonces el problema es dónde fue construido este templo de los Islam, este templo que le llaman el Domo de la Roca. ¿Dónde fue construido? Pues bueno, por muchos o miles de años pensábamos que fue construido en el lugar santísimo, en el mismo lugar donde el templo de Salomón estaba edificado, en el mismo lugar donde el Señor ordenó que fuera construido su templo. Entonces ha habido mucho conflicto desde ahí, pero quiero que entiendan que en el 2020, estamos hablando de julio de 2020, de este año, vemos que un trato de paz fue firmado entre los cristianos, los judíos y los musulmanes de tratar de traer paz en el Medio Oriente, especialmente en Israel y especialmente en Jerusalén. Entonces, todo lo que estoy diciendo ahorita, hermanos, de miles de años de conflictos, de miles de años de historia, estamos viendo lo que el Señor está profetizando aquí en Apocalipsis 11:1, que se va a levantar de nuevo el templo en una área donde pensamos que es imposible, porque Islam nunca va a permitir que le quitemos el templo de ellos para construir el templo del Señor en ese mismo lugar. Entonces ha habido conflicto, pero estamos viendo, hermanos, que en este tiempo, con este trato de paz que fue firmado en este año 2020, creo que esto nos va a posicionar a ver pláticas entre las Naciones Unidas y las naciones de los árabes para ver si hay una solución de esto. Así los judíos ya no tienen que estar orando en la pared, en el Wailing Wall de Israel, como vemos que todos están levantando oraciones, porque eso es lo más cercano que ellos pueden llegar al templo. Por eso ahí levantan esas oraciones. Pero la conclusión o lo que ellos quieren es que un día poder construir ese templo. Ese templo que Juan vio aquí en Apocalipsis 11:1. Yo sé que les estoy tirando mucha información, pero quiero que entiendan que el siguiente verso nos va a enseñar, pues bueno, me regreso. ¿Cuál es la pregunta que les quiero hacer? ¿Cómo va a ser posible que Islam, que ha tenido control por tantos años a Jerusalén, rinden control a Israel para que ellos construyan su templo ahí en el mismo lugar donde ellos dicen que es sagrado para ellos? ¿Cómo va a ser posible que Islam le dé permiso a Israel? Pues Apocalipsis 11:2 nos da la información importantísima, la pieza importante para ver cómo esto va a ser posible. Vamos a leerlo juntos y a ver si tú puedes escuchar y ver las huellas de que nos da este versículo para ver cómo esto va a ser posible. Apocalipsis 11:2 dice, vamos a leer del 1 al 2, que dice: entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a lo que lo adoran en él. Versículo 2. Pero en el patio que está fuera del templo, déjalo parte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Dice que el templo siempre ha tenido un gran patio, ¿no? En inglés le llamamos the temple courts. Ahí es donde se ponían a vender los animales para los sacrificios que se hacían adentro del templo. Ahí es donde se limpiaban con la agua, así nadie podía entrar al templo sucio físicamente y sucio espiritualmente. Y compraban esas palomas y compraban las ovejas para ir a dar su sacrificio en el templo. Ese mismo patio es donde el Señor sacó látigo, ¿no? Y cuando comenzaron a ya no más vender para ganancias para el Señor, pero comenzaron a vender como un remate para hacer ganancias propias, el Señor sacó látigo y dijo: ustedes hicieron este templo un templo de ladrones, pero mi casa será una casa de oración. Ese fue en ese mismo patio, pero aquí el Señor está diciendo: no midas ese patio. Eso es una información muy importante para que ustedes entiendan qué tan importante. Vamos a hacer un estudio. Dice: no midas el patio, porque se le ha sido entregado a los gentiles. Vamos a estudiar un poco la palabra gentiles. Yo creo que se ha escuchado mucho, y si tienes mucho en el Señor, creo que ya tienes la respuesta a esta pregunta, pero si no la tienes, escúchenme, y si la tienen, pues bueno, tengan paciencia, pero vamos a hacer un estudio que es la palabra gentil. Quiero que entiendan, hermanos, que los gentiles
Dios ha separado las personas en dos grupos, judíos y gentiles. El hombre ha separado el hombre acerca de la raza y la nación, ¿no? Somos mexicanos, o los que son de Europa, los que son de África, los que son de Canadá, los que son de Sudamérica o Centroamérica. Pero en realidad, para Dios, solo hay gentiles y judíos. Entonces, los gentiles son todos los que no tienen sangre judía. Pero cuando venimos a Cristo, nos dice la palabra en esto, en Gálatas 3:28. Esto es algo impresionante que cuando nosotros venimos al Señor. Dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Entonces dice que ya no hay griego ni judío. Cuando venimos al Señor, estamos rendiendo nuestra raza, estamos rendiendo nuestra nación para levantar el nombre de Cristo y habitar bajo de su sombra, hermanos. Por eso nosotros ya no somos considerados. Bueno, yo soy agradecido con Dios que Dios me llamó a padres mexicanos, a tierra mexicana, pero hermanos, yo ya no me orgullo mucho en mi nación, sino renuncio mis naciones de esta tierra para levantar el reino de Dios, porque hoy soy cristiano. Ahora bajo sobre la sombra de cristiano. Entonces, cuando un judío o un gentil vienen a Cristo, ya no importa si son judíos ni gentiles, si son hombres o mujeres, si son esclavos o libres, porque ya todos somos uno en Cristo Jesús. Increíble, ¿verdad? Pues le seguimos, hermanos. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque en el caso que estamos viendo aquí, en este caso de donde el Señor está explicando que no mides el templo porque ahí van a estar los gentiles, esta es mi opinión, que ahí en el patio va a estar el domo de la roca, ahí van a estar adorando los gentiles, en mi opinión, los musulmanes o todos los que adoran la religión de Islam. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios dice que no lo mide? ¿O por qué estoy brincando a esta conclusión? Porque en el 1983, un arqueológico llamado Dr. Asher Kaufman de Hebrew University hizo un increíble descubrimiento donde por 1000 años, donde todos pensaban que el domo de la roca fue construido en el mero lugar santísimo del Señor, Jehová, él llegó a la conclusión que no, eso es verdad. Sí, obvio, el domo de la roca, donde está el templo de los musulmanes, está en la área donde el templo del Señor estaba, pero él llegó a una gran conclusión, como era arqueológico y hizo muchos descubrimientos, hizo muchas medidas, él llegó a la conclusión que el lugar santísimo de Jehová está 100 metros norte del domo de la roca. Esto es increíble, no sé si me están siguiendo. Entonces están diciendo que donde por miles de años pensábamos que el domo de la roca estaba donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el templo de Salomón, donde el Señor habitaba, donde estaba el lugar santísimo, él está diciendo no, está cerca, pero está 100 metros norte del domo de la roca. Entonces, con ese descubrimiento, aquí vemos que es muy posible que cuando comienzan a deconstruir el templo de Jehová de nuevo, va a estar al par del domo de la roca, donde por miles de años los gentiles, los musulmanes, han adorado a Alá, el Dios de Islam. Entonces, esto es increíble, hermanos, porque esto pone el templo de los musulmanes esto pone el templo de los musulmanes, acuerdo de las medidas de Dr. Kaufman, pone el templo del Señor 100 metros norte del domo de la roca. Entonces quiere decir que el domo de la roca va a estar en mero medio del patio del templo del Señor. Esto es increíble. Por eso pienso que el versículo 2 tenemos la respuesta donde dice ahí la palabra, no mides afuera, no mides el patio, porque ahí van a estar los gentiles, pero mide todo lo que está dentro del templo del Señor. Esto es increíble, hermanos, porque por los siguientes meses o los siguientes años vas a estar viendo los tratos que van a estar haciendo el gobernante de este mundo, las naciones, y cómo quieren llegar con la paz entre los musulmanes, los cristianos y los judíos, es al construir este templo. Y van a decir, mira, ¿sabes qué? Ahora pueden habitar juntos. No tenemos que destruir el templo del domo de la roca, sino podemos construir el templo del Señor, el lugar santísimo, al mismo lugar. Creo que esa va a ser la solución, donde pronto vamos a estar viendo la construcción del templo del Señor.
Ahorita vamos a brincar en una completamente diferente tema. Entonces todo lo que dije, lo sé que lo dije muy rápido, pero vean el video de nuevo porque entiendan esto, porque va a ser muy importante. Les recomiendo que vean la Kingdom of Heaven. Esta película les va a hacer a entender toda la historia acerca de los cristianos, los judíos y los musulmanes. Pero vamos a brincar en otro tema, un tema muy importante, que es Apocalipsis 11:3, la tema de los dos testigos. Y daré, Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Ponte a pensar que siempre Dios los ha mandado un dos, y en 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El Señor siempre ha dicho que entre 2 o 3, siempre mandó los discípulos entre dos. Vemos que el Señor dijo ese versículo, ¿verdad? Que donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Entonces, Dios siempre ha mandado entre dos. Mandó a los discípulos a evangelizar a las naciones en dos. Y aquí, ¿por qué? Porque pues el Señor siempre ha querido que haya cuentas, que no nomás alguien esté mintiendo, pero otro pues sí sabes que yo vi lo que él vio y están testificando. Pues testificando ¿de qué? De la gloria y el poder del Señor. Entonces estos dos testigos van a estar testificando de la gloria y el poder del Señor. Entonces Apocalipsis 11:4 dice, estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos testigos son comparados como los dos árboles de olivo en Zacarías 4. Esos dos árboles en Zacarías 4, la Biblia dice que siempre producían aceite de olivo y que nunca se secaba, tanto que salía fuentes y fluía de aceite, no se secaban. Y aquí vemos en Apocalipsis 4 que lo compara a ese árbol. Y vamos a leer Zacarías 4, 3 al 6. Si lo quieren escribir para que se o hagan su estudio en casa. Y dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí a hablar diciendo a aquel ángel que había conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con mi fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, eso es importante. El aceite siempre ha representado, ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Estos dos testigos van a estar cubiertos por el aceite del Señor, que es el aceite, el Espíritu Santo. Todo milagro va a venir a través del aceite. Todo poder va a venir a través del aceite. Toda palabra que viene de sus bocas, que es la verdad, la palabra del Señor, viene porque están cubiertos por el aceite. Estos dos testigos van a estar cubiertos por el Espíritu Santo. ¿Y qué es un testigo? Pues alguien que con su propia admisión y sus ojos y sus oídos han visto. Pues en este caso, ¿visto qué? Estos dos testigos ya han visto el poder y la gloria de Dios y van a testificar de ese poder. Hermanos, vivimos en una sociedad donde muchos ya no creen en Dios, se burlan de sus milagros, dicen, ¿cómo es posible que el Señor abrió el mar? ¿Cómo es posible que hizo al burro hablar? ¿O cómo hizo posible que Dios creó todo el mundo entre dos personas? Y comienzan a burlarse de los milagros del Señor. Pero más nos acercamos a los últimos días, vamos a estar viendo lo que la Biblia llama las señas y los prodigios del Señor. Entonces, aún el mundo que no cree, en mero medio de la tribulación, estos dos testigos harán milagros y todo el mundo lo verán. Y se le va a hacer muy difícil negarlo, pero aún todos modos así van a estar negando el poder de Dios. Increíble. Aunque la Biblia no menciona los nombres de estos dos testigos, la Biblia le da suficiente información para tratar de investigar de quién eran. Y por las huellas, y los versículos y todo lo que la escritura apunta, creo que yo y millones de teólogos llegamos a una conclusión y sabemos quién exactamente son estos dos testigos. Le vuelvo a repetir, aunque la Biblia no menciona sus nombres, estoy convencido que sabemos quién son. ¿Quieren saber quién son?
pues se van a tener que esperar hasta el próximo miércoles, porque el próximo miércoles vamos a estar estudiando este tema de los dos testigos con profundidad. Vamos a ver la identidad de estos dos testigos y vamos a ver los milagros de estos dos testigos y vamos a terminar Apocalipsis 11 la próxima semana. No se lo van a querer perder, va a estar buenísimo. Pero hablando al respecto de los dos testigos, quiero que sepan que la Biblia siempre ha pedido que nosotros rendimos cuentas, ¿no? La Biblia dice que confieses tus pecados entre el uno y el otro. La Biblia nos mandó un dos. Dios no nos llamó a hacer la vida separados o solos. Dios nos llamó a familias. Dios nos llamó a rendir cuentas, a ser testigos del poder de Dios. Entonces, yo les voy a recomendar, hermanos, que en esta semana, si no tienen a alguien, un testigo, un hermano, puede ser tu esposo, espero en Dios, que es los que están casados, que te casaste con tu mejor amigo, tu mejor amiga, y esa persona puede ser ese testigo en tu vida, puede ser ese hermano en la fe, que juntos pueden orar, juntos se pueden rendir cuentas. Pero puede ser un pastor, puede ser un gran hermano, una hermana en tu iglesia, a alguien que le tienes confianza. Pero yo le voy a pedir a Dios que si tienes a esa persona, gloria a Dios, sigue orando por esas personas, siguen trabajando juntos para la gloria del Señor, siguiendo buscando las metas juntos. Pero si no tienes a alguien, comienza a orar, comienza a pedirle a Dios, ¿quién vas a poner en mi vida que yo puedo rendir cuentas, que yo puedo orar por él y él por mí o ella por mí? Entonces estén orando por esa persona. Si eres varón soltero, yo le pido mucho que sea otro varón. Y si son varones casados, pues busca, y no es tu esposa, espero en Dios que sea tu esposa, pero si quieres un varón que también estén casados, yo le digo por prudencia que no sea un hombre con una mujer, especialmente un hombre soltero y con una mujer casada, o una mujer soltera con un hombre casado. Puede traer problemas, pero el Espíritu Santo le va a revelar quién es esa persona. Ya que tengan esa persona en mente, sea un hermano, un pastor, o un mentor, alguien, oren por el uno al otro, rindan cuentas, porque Dios le encanta. Los que son papás pueden testificar que les encanta cuando sus hijos juegan juntos, ¿no? Les encanta cuando juegan juntos, se ríen juntos, y cuando hay problemas lloran juntos, y cuando hay situaciones difíciles se agarran de la mano y lloran juntos. Eso, como padres, es la recompensa más grande que podemos tener, una familia unida. Pues nuestro Padre Celestial es igual. Es igual. Él le encanta cuando pastores platican con otro pastor y otro pastor que ni siquiera viene a su iglesia, pero son labradores para el Señor, que están trabajando juntos para Dios. Yo tengo muchos amigos pastores que se congregan conmigo, los conocen, yo los he invitado a predicar en mi iglesia, hemos ido a reuniones juntas, porque los amo, somos uno en el Señor. Y pastores deberían buscarse otros pastores, y otros hermanos se deberían buscar. Y eso hace el Padre contentísimo, ver a sus hijos habitar en armonía. Entonces, hermanos, para terminar este estudio, les recomiendo que estudien la historia de Israel. Estudien y pueden ver la película Kingdom of Heaven, que les puede dar mucha información a través de la tema. Después comiencen a ver este estudio de los dos testigos que van a testificar el poder de Dios. Y la semana que entre vamos a estudiar quién son. Y son personas que ya, para darles una huella, ¿no? Son personas que ya han trabajado en las señas y los prodigios del Señor. Son personas que han sido grandes cosas para el Señor. Y hicieron milagros grandísimos para el Señor. Pues el Señor los va a traer al regreso a esta tierra para hacer lo mismo, hermanos, para humillar al hombre. Pero, hermanos, nunca te enamores del milagro. Enamórate del dador del milagro. Y estos hombres van a usar milagros no para que miren en mí, miren mi poder, pero para que miren el poder de Dios. Siempre van a apuntar para el Señor. Entonces, hermanos, les recomiendo que no se pierdan el estudio de la próxima semana. Y si le han faltado un estudio aquí y allá, vayan a YouTube, Casa Rey San Jacinto. Ahí están todos los estudios de Apocalipsis 1 hasta ahorita presente, que comenzamos Apocalipsis 11 con la meta de terminar todo este libro verso por verso. Mil gracias a todos nuestros fieles seguidores. Gracias por los que comparten este video en YouTube o comparten este video en sus páginas de redes sociales como Facebook. Muchas gracias, porque
me ayudan a mí. Ahorita hablando de testigos, hablando de compañeros, cuando tú haces eso, niña, me estás dando a mí el privilegio de llegar a la familia de tus amigos, me dan el privilegio de llegar a tus visitantes, a los que tú tienes en amigos en tus redes sociales, me abren las puertas a ellos. Entonces estoy tan agradecido cuando podemos juntos trabajar juntos en esta meta, que todos que nosotros conocemos conozcan a Jesús, porque creo que estamos viendo los dolores de parto. Viene el nacimiento de la segunda venida del Señor muy pronto. ¿Están listos, hermanos? ¿Y saben cómo se pueden alistar? Asegurándose que todas sus familias y sus amigos conozcan al Salvador. Dios los bendiga. Es el Pastor Rosas. Los amo. Nos vemos este domingo. Este domingo va a ser una palabra poderosa acerca de la familia. Cómo construir un hogar. Les vamos a enseñar cómo levantar una casa. Entonces, hermanos, no se lo van a querer perder. Nos vemos este domingo a las 10:30 de la mañana. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, pueden ver el servicio en Facebook y darnos un like, un subscribe, para poder llegar a sus casas y poder juntos aprender de la palabra. Dios me los bendiga.